Bueno, lo primero que se tiene que hacer es copiar los datos desde Excel o desde Numbers al programa de SPSS. Bueno, aquí ya los tenemos copiados y, by the way, el tema que vamos a explicar es ahorita cómo usar SPSS. Bueno, entonces tenemos la vista de datos, que es aquí, donde podemos ver los datos que ya copiamos, y también por variable, ¿no? Y de hecho tenemos que poner el nombre a las variables. Entonces, por ejemplo, la variable uno aquí podemos ver que es el folio. Entonces, aquí seleccionamos la variable uno y le cambiamos el nombre a folio. La segunda es nivel educativo. Y así sucesivamente. Bueno, aquí lo siguiente que se tiene que hacer es poner el tipo de variable que es, como más adelante en otro video vamos a ver. Hay dos tipos de variables, la discreta y la continua. Entonces, bueno, aquí las variables continuas le ponemos escala, que serían las variables de ingreso mensual, gasto en tecnología, ahorro e inversión. Y las variables discretas las tenemos que dividir en si son nominales y ordinales, ¿no? Entonces a las nominales, que son folio, si es católico o no, género y estado civil, les ponemos que son nominales aquí. Y pues, nivel educativo, pues le ponemos que es ordinal, porque es ordinal. Una vez que ya tenemos nuestras variables acomodadas con su nombre y qué tipo de variables son, podemos proceder a analizar los datos, ¿no? Obviamente vamos a analizar de manera diferente las variables continuas de las discretas. Podemos sacar gráficas, podemos sacar información de estadística, como las medidas de tendencia central o pues según corresponda, ¿no? Por ejemplo, en este caso podemos analizar la variable educación y si lo que queremos es sacar su gráfico de frecuencia, lo que podemos hacer es, bueno, tenemos que irnos a analizar, de ahí estadística descriptiva y frecuencias, que es lo que vamos a usar para las variables discretas en general. Entonces seleccionamos la variable que queremos analizar, la pasamos a este lado y como ahorita queremos sacar las tablas de frecuencia, seleccionamos que nos muestre las tablas de frecuencia y que no nos dé ningún gráfico, porque ahorita solo queremos las tablas de frecuencia. Entonces, cuando le ponemos aceptar, nos va a abrir otra ventana del mismo SPSS, donde aquí nos tiene las tablas de frecuencia, ¿no? Entonces, según corresponde, aquí lo pusimos como del 1 al 5, y ahí está pues nuestro gráfico de frecuencia. Si queremos, por ejemplo, una gráfica, más bien es una tabla de frecuencia esta, ¿no? La que nos arrojó. Y si queremos sacar el gráfico, que en este caso, como es una variable eh, discreta, tiene que ser un gráfico de pastel, igual nos vamos a analizar estadística descriptiva y frecuencias. Le picamos que no nos muestre la tabla de frecuencia y que nos haga un gráfico circular, que es el que se tiene que hacer cuando hablamos de variables discretas. Le ponemos aceptar y en este mismo documento donde ya nos dio las tablas de frecuencia, nos va a dar también el gráfico de pastel en este caso. En el caso de las variables continuas, nosotros el tipo de gráfico que queremos es un gráfico de caja bigote. Entonces le ponemos igualmente a analizar estadística descriptiva y después le vamos a picar a explorar para que nos dé el gráfico de caja bigote. Seleccionamos la variable que queramos analizar. En este caso podemos analizar la variable de ingreso mensual y la seleccionamos y le picamos en gráficos y aquí ya nos lo va a dar por default, ¿no? Niveles de los factores juntos y de tallo y hoja es lo que tiene que estar seleccionado. En el caso de que no lo apareciera es lo que tienen que seleccionar, continuar y le ponemos que solamente nos muestre el gráfico, porque si no también nos va a mostrar los estadísticos, pueden ser las medidas de tendencia central, por ejemplo, pero en este caso solo queremos el gráfico. Le picamos aceptar y en este mismo documento donde tenemos ya las otras dos cosas que sacamos,
aquí mismo nos va a aparecer nuestro gráfico de caja bigote, ¿no? Que es el que tenemos que sacar cuando estemos hablando de variables continuas. Entonces, por ejemplo, también podemos sacar las medidas de tendencia central para la misma variable. Entonces, es lo mismo, analizar, estadística descriptiva, explorar. Ya está seleccionada nuestra variable aquí, solo que esta vez le vamos a picar que solamente nos muestre los estadísticos. Y ahí en estadísticos le tenemos que poner estadística descriptiva y eso nos va a arrojar nuestras medidas de tendencia central. Le ponemos aceptar y una vez más en el mismo documento aquí nos salen las medidas de tendencia central, que pues es la estadística descriptiva, ¿no? Sale la media, la mediana, la varianza, la desviación estándar y así todas las medidas que pues usamos en estadística descriptiva que aquí nos dan, ¿no? Ahora, en el caso de las correlaciones, vamos a hacerlo de manera un poco diferente. Bueno, como ustedes sabrán, las correlaciones solamente se pueden hacer entre variables continuas. Entonces, para sacar una correlación, le ponemos a analizar, correlacionar, y vamos a seleccionar las bivariadas. Bueno, podemos seleccionar solo 2 o podemos usar las 4. En este caso, pues vamos a correlacionar las 4. Entonces las pasamos del otro lado y ya, nos lo da por default, ¿no? La de Pearson, bilateral y señalar correlaciones significativas. Ahí no le vamos a mover nada. En el caso de que lo tengan de manera diferente es lo que tienen que seleccionar y aceptar. Y entonces ya en el mismo documento donde ya teníamos lo de explorar, lo de la estadística descriptiva de la variable que ya habíamos analizado y también todo lo que ya habíamos hecho en ese mismo documento, nos va a dar las correlaciones, la tabla solamente. Si queremos sacar el gráfico, se hace de manera diferente. Entonces, bueno, vamos a sacar el gráfico de dispersión ahorita. Entonces, para sacar el gráfico de dispersión, igual solamente se puede cuando relacionamos dos o más variables continuas. Entonces le vamos a picar a gráfico, cuadro de diálogo antiguo, y aquí nos va a arrojar varias opciones. Vamos a escoger la de dispersión o puntos y vamos a escoger una dispersión matricial o de matrix en inglés. Entonces le ponemos definir y seleccionamos las variables que queremos correlacionar. En este caso vamos a correlacionar todas de una vez. Y ya. Entonces, pues o sea, ya no le tenemos que mover nada. Solo le ponemos aceptar. Y ya nos va a arrojar el gráfico de dispersión en el mismo documento que venimos manejando. Podemos modificarlo. Clic derecho. O le podemos poner en editar. Entonces tiene que salir la opción de editar contenido en otra ventana y ahí ya pueden ponerle la línea, por ejemplo. Entonces seleccionamos aquí y ya nos da las líneas de nuestras correlaciones. Por último, el otro dato que podemos sacar es la normalidad, que es un dato que solamente vamos a usar igualmente para las variables continuas. Entonces, para poder sacar la normalidad, nos vamos otra vez a analizar, estadístico descriptivo, y después nos vamos a explorar. Ahí seleccionamos las variables de las cuales queramos sacar la normalidad. Puede ser una o pueden ser varias. En este caso vamos a usar vamos a usar todas las continuas, o sea, estas 4. Y para eso le vamos a poner en gráficos. Y ahí en gráficos, aquí le vamos a poner ninguno, que es en el tipo de gráfico. Pero le ponemos aquí donde dice gráfico de normalidad con pruebas. Y eso nos va a dar pues la normalidad. Entonces, igual, continuar y aceptar. Y aquí en el mismo documento nos va a salir. Entonces, aquí te sale el resumen del procesamiento de casos y aquí está la prueba de normalidad. Y bueno, pues ya tenemos que analizar los datos, ¿no? O sea, en este caso,
como solamente nuestros grados de... O sea, estamos analizando 20 personas, vamos a usar la prueba de Shapiro-Wilk y entonces vamos a analizar la significancia. Entonces, en el caso de que nuestra significancia sea mayor a 0.05, quiere decir que es una variable que está distribuida de manera normal. En este caso, como pueden ver, 3 de 4, o sea, gasto, ahorro e inversión, están dentro de esa medida. Su significancia es mayor a 0.05, por lo que se puede decir que están distribuidas normalmente, siendo que no es el caso para ingreso mensual, ya que su significancia es menor a 0.05. Eh, y bueno, y así pues ya tenemos este documento donde tenemos todos estos datos que podemos analizar. Por ejemplo, en el caso de las correlaciones, podemos analizar cuáles son negativas, como estas entre ingreso y gasto, entre ingreso y ahorro, cuáles son positivas, como ingreso e inversión, ¿no? Entonces prácticamente se repiten nuestras correlaciones, de aquí para acá están una vez y de aquí para acá están otra vez, ¿no? O sea, podemos analizar también si las correlaciones son fuertes o débiles, como por ejemplo, aquí está la correlación de ahorro e ingreso mensual, que es una correlación fuerte, ya que es mayor a 0.3. Sin embargo, podemos ver que la correlación entre inversión e ingreso es débil, ya que es menor a 0.3. Y bueno, así tenemos los datos que podemos analizar, tenemos los estadísticos descriptivos, unidades de tendencia central, tenemos los gráficos pues de la que queramos analizar y también tenemos los gráficos de normalidad que están acá abajo, o los gráficos de dispersión, y que también podemos sacar específicos. O sea, por ejemplo, si solo queremos el gráfico de ingreso mensual e inversión, que sería este, también lo podemos sacar de la misma manera, ¿no? Entonces, en analizar eh, estadístico, no, perdón, es más bien en gráficos, cuadro de diálogo continuo, dispersión, y solo queremos uno, podemos usar el de dispersión simple. Entonces lo seleccionamos, de dispersión simple, definir, y ya escogemos las que querramos comparar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos ingreso mensual, seleccionamos ese para el eje de las Y, y para el eje de las X, la otra variable que queramos comparar, podemos seleccionar ahorro y le ponemos aceptar. Y ahí nos va a arrojar el gráfico inmediatamente. Y de la misma manera, si lo seleccionamos y le ponemos en editar, podemos hacer que se vea la línea, ¿no? Así, de la misma manera que lo hicimos la otra vez. Y así podemos sacar un solo gráfico de dispersión. Y con eso, pues ya podemos sacar cualquiera de estas cosas y analizarlas. Y pues eso sería todo para cómo usar SPSS. La estadística descriptiva tiene dos tipos de variables. Las primeras son las continuas, que al dividirse dicen algo, por ejemplo, edad y estatura. Y las segundas son las discretas, que si se dividen no dicen nada. Estas se dividen en ordinal, que se basa por el orden de importancia, nominal, por ejemplo, matrícula o bebida, y dummy. El tipo de tablas que se usa para las variables continuas son las descriptivas, el tipo de tablas que se usa para las discretas es de frecuencia.
Las gráficas para las variables continuas son de caja y bigote y dispersión para dos variables continuas. Las gráficas usadas para las discretas son las de pastel. Existen dos tipos de estadística. La primera son las cualitativas y la segunda son las cuantitativas. También existen tres tipos de base de datos. Una son las series de tiempo, es decir, que una sola variable se estudia en mucho tiempo. También está el corte transversal, que son muchas variables en poco tiempo. Y el panel de datos, que son muchas variables en varios momentos del tiempo. Los términos de estadística que creemos que son más importantes son los eventos, indicadores, datos, codificación y recodificación, población versus muestra, y las medidas de tendencia central, en lo que entra la media, moda, mediana, correlación entre variables, percentil y cuantil. Existen dos tipos de técnicas de conteo para la probabilidad. En ambas técnicas se usa el número de eventos posibles para sacar la respuesta. La primera es la combinación. En una combinación no importa el orden. Simplemente se usa la fórmula NCR, en la que N es el número de participantes y R es el número de agrupaciones para cumplir el requisito. Se saca con la siguiente fórmula. Después están las permutaciones, en las que el orden sí importa. Por ejemplo, hay 5 competidores y el lugar 1, 2 y 3 ganan. Se calcula con la fórmula NPR, en la que N es el número de competidores y te va a dar las combinaciones totales. Ahora veremos cuando se te pregunta cuál es la probabilidad de algo. Existe la probabilidad simple, en la que se analiza el porcentaje de la probabilidad de algo. En este caso, ese algo es A. Y bueno, sí, como dijimos, se refiere al porcentaje de probabilidad de algo, ¿no? De algún evento. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, es fácil, se saca con el número de éxitos entre el número de eventos posibles. Ahora está la probabilidad del complemento de A, es decir, toda la probabilidad de que pase lo que no es A. Entonces, ¿cómo se saca? Bueno, es fácil, es 1 menos la probabilidad de A.